Estimados estudiantes, esperando se encuentren bien, el siguiente video tiene como objetivo sintetizar los temas abordados en las guías 1, 2, 3 y 4 y además explicar la temática de la guía número 5 junto a sus actividades. Bueno, en esta ocasión la dinámica del video será que los temas irán acompañados de preguntas, ya que cabe recordar que todas las temáticas que aquí aparecen serán parte de nuestra evaluación final de la unidad. Por lo tanto, este video es un repaso sobre el que hemos aprendido. Comencemos. Nosotros comenzamos con la temática de la organización política de Chile y planteamos de que Chile es una república democrática. Para entender esto hay que saber diferenciar lo que es una república y lo que significa democrático. Cuando hablamos de república, hacemos referencia a esta forma de organización política que tiene un país. Y en este caso, una república se organiza a partir de 3 poderes. Cuando hablamos de lo democrático, estamos hablando de aquel sistema político que permite que las personas puedan escoger a sus gobernantes. Por lo tanto, nuestro país cumple con ambos conceptos. También es importante señalar que esta república democrática se basa en 4 elementos fundamentales. La primacía de la ley quiere decir que todos debemos obedecer las leyes y respetarlas. Es para todos igual. Aquí la importancia que tiene la Constitución como ley fundamental. También encontramos la división de los poderes del Estado. Y aquí encontramos que hay una división de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde la importancia de esto es que con una división se evita que se concentre todo el poder en una sola persona o una institución. Esto para que haya un equilibrio. La elección periódica de autoridades, ya acá le da el carácter democrático, donde las personas cada cierto periodo van a sufragar para elegir a sus representantes, ya que en ese momento, el momento en el que las personas van a votar, están ejerciendo su soberanía. Y por último encontramos la participación ciudadana, ya que es importante que en una democracia las personas participen de las decisiones y que no solamente encontramos una participación ciudadana al momento en que se vota, sino también que hay otras formas de participación y las cuales vamos a ver más adelante. También es preciso abordar ciertos conceptos claves que nos permiten entender cómo se organiza políticamente nuestro país. En primera instancia, encontramos al Estado. Y el Estado es una entidad política que está compuesta por una nación, es decir, la población, un territorio y tiene una autoridad suprema que permite el bien común. Este concepto es un concepto relevante porque implica el segundo concepto, que es la soberanía. Es decir, es este poder el cual permite que las autoridades permitan gestionar sus funciones. Por ejemplo, que Chile es un país independiente que tiene su propia forma de organización y tiene sus propias leyes. Por eso hablamos del Estado de Chile.
¿ya? Porque Chile, país independiente, tiene su propia organización que es distinta a otros países, ¿ya? Y lo más general es este concepto de Estado. Quienes trabajan para este Estado son el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Son las personas, ¿ya? Son estas autoridades que permiten que este Estado pueda funcionar. Por ejemplo, aquí encontramos el rol del presidente, de los ministros, el intendente, ¿ya? Que son las personas que trabajan para este Estado. Por lo tanto, sobre el gobierno está este concepto de Estado. ¿Quiénes trabajan para que funcione este Estado? Son personas, autoridades. Que si yo meto, por ejemplo, a los ministros, al presidente en una bolsita, ya todo ese conjunto de autoridades forman el gobierno. La Constitución, la ley fundamental, nuestra base de organización de nuestro Estado, es decir, todo va en pos de este Estado porque tiene que procurar el bien común. La democracia como sistema político que defiende el derecho que tiene el pueblo para elegir a los gobernantes, y la república como esta forma de organización política que permite la separación de poderes. Por lo tanto, a raíz de lo anterior, yo les planteo la siguiente pregunta, ya a raíz de este esquema. ¿Qué título debería llevar el siguiente esquema? Tenemos una incógnita y tenemos pistas. En este esquema tenemos 3 pistas. ¿Qué quiere decir? Que este título ya es el que engloba estos 3 conceptos. ¿Cuál será el más adecuado para colocarlo acá? ¿Será el Estado? ¿Serán las personas? ¿Derechos y deberes? ¿O constitución? Es decir, ¿cuál es el concepto más amplio que nos permite hablar que tiene territorio, que tiene personas, población y que tiene soberanía? Tiene este poder de autonomía. Es el Estado, entonces acaba Estado. Ese es el título. También abordamos en las guías los poderes del Estado, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno es representado por una autoridad, por un cargo. Entonces acá tenemos que el ejecutivo es representado por el presidente, el legislativo por senadores y diputados, y el poder judicial por los jueces que trabajan ya en los tribunales de justicia, en la Corte Suprema. Y acá la importancia de que hay un equilibrio, ya que cada poder es independiente, es autónomo. También es relevante que sepamos diferenciar entre los poderes, el cargo que lo representa y el lugar donde trabajan esos poderes. Por ejemplo, ya sabemos distinguir los 3 poderes. Ya sabemos que hay un cargo que los representa y son las personas. Cuando hablamos del cargo, son personas que tienen un cargo. Por ejemplo, el presidente es un cargo político y presenta autoridad. ¿Dónde trabaja el presidente? En la moneda. La moneda sería la institución donde él trabaja, junto a su gabinete. Luego tenemos el poder legislativo, que es representado por los cargos de diputados y senadores. ¿Y dónde ellos trabajan? ¿En qué institución? En el Congreso Nacional de Valparaíso. Y los poder judicial, los jueces trabajan en la institución llamada Corte Suprema. Entonces, el Ejecutivo tiene varias facultades o atribuciones, entre ellos nombrar a los gobernadores, a los ministros, a los intendentes, también hacer proyectos de ley. El legislativo ya la idea de aprobar y crear leyes
pero también fiscaliza el funcionamiento del gobierno. También puede hacer acusaciones constitucionales contra algún ministro. Por ejemplo, en las noticias a veces se da eso, se muestra. Y el Poder Judicial, que tiene varios organismos, la idea de administrar la justicia nacional. Entonces, vayamos trabajando y armando este esquema para sintetizar el tema de los poderes del Estado. Los poderes del Estado son 3. Acá nos da una pista, dice poder ejecutivo, ejercido por, acá tenemos que nombrar el cargo, quien ejerce ese poder. En este caso podríamos mencionar al presidente. Encargados de, sería la función, sería administrar o dirigir el país. Luego tenemos, acá tenemos que anotar el poder del Estado, pero acá nos da una pista, dice senadores y diputados. Entonces esa pista ya me dice que corresponde al poder legislativo. ¿Y de qué se encargan senadores y diputados? De crear y aprobar leyes. Luego, acá nos da una pista al final, nos da la función, dice que administrar la justicia. ¿Cuál sería el poder acá arriba? Judicial, y ejercido por jueces de la Corte Suprema. Acá, la guía 2, ya trabajamos el tema de las autoridades políticas. Y aquí hay que darle énfasis a qué es una autoridad política. Las autoridades políticas ya son las personas que trabajan para este Estado. Permite que este Estado funcione, ya, y permite administrar nuestro país. ¿Por qué se habla de autoridad? Porque es una facultad de poder que tienen aquellas personas y que están por sobre nosotros. Por ejemplo, cuando vemos en la contingencia al ministro Mañalich, él es una autoridad, ya tiene una facultad de poder que está sobre nosotros. Por eso a veces se le dice la autoridad sanitaria, ya. Y él es un ministro. Entonces, es importante también mencionar que los cargos tienen una duración limitada, es decir, que duran una cierta cantidad de años, y cumplido eso, la gente vuelve a votar. Entonces, estos cargos ya políticos tienen autoridad y se reflejan en estos cargos. Entonces tenemos, por ejemplo, al presidente, a los ministros, diputados, senadores, intendentes, gobernadores y alcaldes. Ellos tienen autoridad. ¿Qué los diferencia? Los diferencia al tipo de poder del Estado que representan, al tipo de representación que tienen y cómo son escogidos. Ya no todos los escogen las personas. El Ejecutivo lo representa el presidente, intendentes, gobernador y alcaldes. Mientras que el Legislativo, diputados y senadores. Algunos son representativos a nivel nacional, otros representan regiones y comunas. En este caso, la autoridad más cercana sería el del alcalde. Y también es necesario que sepan identificar que hay cargos que son escogidos por votación popular. Y cuando yo me refiero a la votación popular, hablo cuando la gente va a votar. Por lo tanto, el presidente, diputados, senadores, alcaldes son escogidos por votación popular, mientras que ministros, intendentes y gobernadores son escogidos por el presidente, ya que son cargos de confianza. Ahora bien, ¿qué relación podemos establecer entre lo que hemos visto hasta el momento con la pandemia ya del coronavirus? La pregunta es, ¿dónde se hace notar el Estado? Se hace notar, por ejemplo,
en que tenemos 3 poderes del Estado claros. Se hace notar en que se está resguardando la seguridad nacional y se intenta promover el bien común. En este caso, estamos hablando de una pandemia donde se tiene que asegurar el derecho a la salud. Por lo tanto, el Estado tiene que asegurar ese derecho. Persona que se contagia tiene que ser atendida en un centro asistencial. Vemos recurrentemente en las noticias al presidente Sebastián Piñera. También es recurrente ver al ministro de Salud y también al intendente. Las personas que aquí señalo tienen un cargo político. Uno es presidente, el otro es ministro y el otro es intendente. En su conjunto, ellos son el gobierno. ¿Se acuerdan que cuando definimos los conceptos salía gobierno? Ya. Yo también les decía que si yo los metiera en una bolsita, todos ellos, ya ministros, subsecretarios, son parte del gobierno porque son quienes dirigen. En su conjunto, todos ellos forman el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno? Trabaja para este Estado. También tenemos acá a ministros que aparecen, alcaldes, ya acá subsecretarios, acá también el tema de resguardar la seguridad, por ejemplo, actualmente está el toque de queda, entonces aparecen las Fuerzas Armadas, y todo esto está bajo los parámetros que establece la Constitución, ya, todo esto está establecido en ella. Entonces la pregunta, ¿en qué lugar cumplen sus funciones los diputados y senadores? ¿En qué lugar? Hago referencia en la institución, en el lugar donde ellos trabajan. ¿Será en Santiago? ¿Será en La Moneda? ¿Será en el Congreso? ¿En un tribunal de justicia? Y acá tenemos que ir descartando. Si me habla de tribunal de justicia, justicia, palabra clave, poder judicial. La moneda, ¿quién está en la moneda? El poder ejecutivo. ¿Cuál es el poder ejecutivo? Ahí está el presidente y su gobierno. Santiago, trabajan en Santiago la Senado de Diputados. ¿Dónde está su lugar de trabajo? En Valparaíso, y allá está la institución del Congreso. Ya es la alternativa C. ¿En qué representación territorial del país los alcaldes ejercen su autoridad? Ya, alcalde lo podemos asociar con la alcaldesa de Maipú. Entonces, Maipú es una comuna. La guía número 3. Se trabajó el tema de la constitución política. ¿Y qué es la constitución? Es este documento, es esta ley fundamental donde aparece el funcionamiento y la organización del Estado de Chile. En ella están todas las otras leyes. Es relevante porque, como les decía, es este texto donde aparece todo sobre Chile. Y acá tenemos el texto, ¿ya? Y acá aparece graficado que está como base y sobre ella está los poderes del Estado, ¿ya? Si nos imaginamos cómo podríamos graficar mentalmente esto, sería que es la base de toda nuestra sociedad. Entonces, en ella tiene que estar de forma ordenada todos los temas. Entonces, ahí tiene capítulos y en cada capítulo hay un tema. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber quiénes son considerados ciudadanos, ya me voy a la Constitución y en el capítulo 2 me aborda los artículos que me permiten saber. Entonces, a partir de los artículos de la Constitución, nos encontramos que nuestro Estado tiene como deber, tiene como finalidad promover el bien común. Ya, esa es su finalidad.
Sus deberes, entonces, resguardar la seguridad social, dar protección a la población, asegurar el derecho a las personas a participar con igualdad de oportunidades. ¿Cuál es la importancia entonces de la Constitución? Esto es una pregunta de reflexión que los invita a ustedes a poder fundamentar esta pregunta. En primera instancia, entonces hay que saber que la Constitución es nuestra ley fundamental, ¿ya? Y que debe ser respetada por todos. Entonces aquí se espera que usted exponga su opinión y la fundamente. Luego tenemos la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Es el derecho a participar. Y en primer lugar, se nos viene inmediatamente el tema del voto. La participación ciudadana también tiene otras formas de manifestarse. Y va en el tema de que cuando uno elabora un proyecto, cuando se asisten a talleres, cuando se participa en la escuela, uno está haciendo participación ciudadana. ¿Qué significa ser ciudadano en Chile? Según nuestra Constitución, ¿ya? ¿Quiénes son ciudadanos? Los que cumplen con estos requisitos, los que son mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿ya? Y esto aparece en la Constitución. Y esto para tener el derecho a sufragio y también para optar a algún cargo de elección popular. ¿Por qué se puede suspender el derecho a sufragio? También aparece en la Constitución y puede ser por presentar alguna demencia, estar acusado de algún delito o haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional. También se puede perder la ciudadanía y eso lo establece en el artículo 17. ¿Ya? Por ejemplo, por haber cometido una condena a pena aflictiva de 3 años y 1 día. ¿Quiénes pueden votar? Y acá hay que poner atención en lo siguiente. Todas estas personas que aparecen acá pueden votar si cumplen con los requisitos anteriormente dichos, que son ser mayor de 18 años y no estar condenada a la pena aflictiva. Por lo tanto, los chilenos mayores de 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, los extranjeros mayores de 18 años, pero que estén viviendo más de 5 años en nuestro territorio. Los chilenos que viven en el extranjero pueden votar, los electores con discapacidad física también y los electores ciegos también. Ellos se les adecúa ya al momento en que ellos van a votar. Por ejemplo, con los electores ciegos hay una plantilla especial con el sistema Braille. El voto ya no es llegar y votar. El voto tiene características y son estas que aparecen acá. ¿Por qué el voto es individual? Porque el voto es personal. No puede ir una persona a votar por ti. Es igualitario porque el voto tiene el mismo valor. Para todos igual. Al momento de que se dan los resultados, cada voto vale por igual. Es voluntario porque actualmente no es obligación ir a votar. Las personas deciden si van o no. Es secreto, ya, porque es un voto protegido y porque debe existir la privacidad. Es informado porque las personas que van a votar deben tener conocimiento de las alternativas que van a aparecer al momento del voto. Y es universal porque es para todos, eso sí que cumplan con los requisitos para poder votar, pero sin discriminar, sin poner trabas en relación a la condición económica, de salud, socioeconómico. Y acá aparece el procedimiento al momento de que se va a ejercer el sufragio. Acá aparece que el voto es personal porque debe emitirse por el mismo votante.
Y acá aparece las cámaras secretas que da la característica de privacidad y de que el voto sea secreto. En relación a lo anterior, aparece una pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas es falsa respecto al derecho a sufragio en Chile? Es falsa. A. ¿Los chilenos en el extranjero pueden votar? ¿Sería falso? No. ¿Hombres y mujeres mayores de 18 años pueden votar? Sí, es verdadero. ¿Un extranjero jamás podrá votar por las autoridades chilenas? ¿Los electores ciegos y electores con discapacidad física pueden votar? Sí. ¿Un extranjero jamás podrá votar? ¿Va a poder votar? Si es mayor de edad y si está viviendo más de 5 años acá. Por lo tanto, es la letra C. Otra pregunta, también para que ustedes puedan reflexionar acerca de nuestras temáticas y relacionándolo siempre con su realidad. ¿Por qué es importante la participación ciudadana en un país democrático? Si ya sabemos que al ser Chile, tener un carácter democrático donde las personas pueden ejercer el derecho a participar, de opinar, ¿ya? ¿Por qué es importante entonces? ¿Ya? Si ya sabemos que hay participación ciudadana con el derecho a sufragio, también hay otras formas de participación ciudadana. Entonces ustedes acá tienen que plantear su opinión y poder fundamentarla. La guía número 5, entonces, tiene como temática derechos y deberes. ¿Qué se entiende por derechos y deberes? Los derechos son la base para asegurar los principios de justicia, dignidad e igualdad para toda la sociedad. Y los deberes son aquellas obligaciones y responsabilidades que tenemos todos. Deberes, por ejemplo, el Estado tiene deberes, las instituciones tienen deberes y las personas y nosotros también tenemos deberes. Y estos están en estrecha relación porque se complementan. Entonces, si tenemos derechos, ya para que se cumpla a cabalidad tenemos que cumplir con ciertas responsabilidades. Y aquí aparece el tema de los derechos humanos, ¿ya? Y estos derechos humanos aparecen en nuestra Constitución política y aparecen a raíz de esta declaración, la Declaración de los Derechos Humanos, que se da en 1948, post Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué establece esta declaración? Establece que los derechos humanos ya se deben respetar y proteger. Por lo tanto, los países que firmaron esa declaración tienen como obligación tenerlos en su constitución. Los derechos humanos los tenemos desde el momento de que nacemos, ya tenemos derechos. ¿Cómo se hace notar que se cumpla que estos principios de la declaración estén en la Constitución? Por ejemplo, acá dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y en nuestra Constitución dice, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley. ¿Se dan cuenta que va tomando estos elementos en nuestra Constitución? Los deberes, ya acá el Estado y cada sujeto y instituciones tienen el ejercicio de los deberes, ya, y con esto se puede lograr una buena convivencia, ya una buena convivencia social. Todo esto para que sea una sociedad justa y armónica. Pero a su vez, hay instancias donde hay vulneración de derechos. Y me refiero a vulneración cuando los derechos no se respetan. Y hay en distintas situaciones donde pueden ocurrir esto. Pero para ello hay ciertos mecanismos para poder protegerlos. Hay mecanismos a través de recursos que establece la Constitución. También hay leyes que permiten protegerlos y hay instituciones también que deben actuar frente a ello. Y acá aparece una imagen
sobre si se está respetando o se está vulnerando acá con este caballero. Entonces, el derecho y el deber tienen que estar relacionados, tienen que tener coherencia. Por lo tanto, acá yo les presento, por un lado, derechos y acá deberes, y son alternativas. Y tienen que ser capaces de que ustedes relacionen si tienen o no coherencia. Por ejemplo, a la educación es el derecho, deber respetar las leyes del tránsito, ¿tendrá coherencia? A tener una familia y estudiar. ¿Cuál sería más acorde el derecho a este deber? Sería, por ejemplo, el derecho a la educación. A la libertad de expresión y respetar las opiniones de los demás. Y a tener un nombre y nacionalidad, cuidar el medio ambiente. En este caso, la más acertada es la letra C. La libertad de expresión como un derecho humano y el deber a respetar las opiniones de los demás. Y el mucho éxito va en que puedan ustedes estudiar estos temas, porque esto les permite reforzar aquello. Y a continuación les voy a explicar la guía número 5, la cual es formativa y tiene que ver con los derechos y deberes. Esta guía tú la tienes que realizar y guardar en tu portafolio. En caso de que tengas dudas, ya acá están los correos, dependiendo de la profesora correspondiente. Y está la tabla de puntaje y sale la información. Ya aquí Homero nos pregunta qué son los derechos y deberes y cuál es su importancia, y a raíz de eso vamos a ir haciendo un recorrido, derechos y deberes, que se entiende por ellos, acá por qué se establecen y dónde se establecen estos derechos humanos, ya que estos derechos van de la mano con deberes, con cumplimientos. Por ejemplo, si hablamos del derecho a la salud, hoy en día en la pandemia, todos acá tenemos deberes por cumplir, el Estado, el gobierno, nosotros también. Y puedes ver más ejemplos en la página 26 y 27 de tu texto escolar. También aparece el tema de la vulneración de derechos, puedes profundizar desde la página 30 a la 32. Y la actividad 1, justamente hay que utilizar el libro de historia para responder las preguntas A, B, C y D. La página 26 es esta. Con este afiche ustedes tienen que trabajar las preguntas. ¿Qué derecho está presente en el afiche? ¿Cuál es la función que cumple esta Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes? ¿Y en qué instituciones debe estar visible la Carta de Derechos y Deberes de los Pacientes? Entonces, nos vamos acá, leen acá el fragmento, atentamente, pueden ir destacando, subrayando, y acá aparecen derechos y acá abajito los deberes. Ustedes escogen 2 derechos de aquí y 2 deberes de acá y los anotan en esta tablita. Ya dice, señala 2 derechos y 2 deberes. De acá sacan 2 derechos y de acá 2 deberes. Siempre trabajando acá con el afiche de la página 26. Acá también se adjunta un link donde ustedes pueden acceder al tema de los derechos y deberes, donde aparece una serie animada. La actividad 2 es observar esta imagen atentamente y responder si se están respetando o vulnerando un derecho y por qué. Acá es importante que si usted coloca se está respetando el derecho porque o se está vulnerando el derecho porque y fundamente. Y acá la actividad 3 es una actividad de reflexión donde se debe responder la pregunta 1 y 2. Respecto a la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo, ¿cuáles son los deberes que debemos cumplir como ciudadanos? Nosotros, ustedes, su familia, ¿cuáles son los deberes que debemos cumplir ya en relación a lo que está ocurriendo hoy en día? Tienen que señalar 2 deberes y explicarlos. Luego,
¿Por qué respetar los derechos y cumplir con los deberes permiten una buena convivencia? Entonces aquí me pone su fundamentación. También aparece el temario para la evaluación de la unidad y es sobre la síntesis de este video. Chile, República Democrática, los poderes, la autoridad política, la Constitución, la participación y los derechos y deberes. ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que hemos acá abordado ya va a la evaluación sumativa. Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda que tengan, me pueden escribir al correo. Ya. Le mando muchos saludos y que estén muy bien.